bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a discutir un poco acerca del tema del voto nulo o lo que se le ha denominado el voto estratégico. Vamos a compartir acerca de este tema con David Martínez Amador, quien es analista político y catedrático universitario, y también nos acompaña Álvaro Velázquez, que nos ha acompañado ya bastantes veces también. Ambos han sido visitantes asiduos. Álvaro es analista político y también candidato a diputado en esta ocasión. Así que vamos a conversar acerca de este tema, y justamente un poco el tema es que se ha discutido mucho en los últimos meses ya aquí en Guatemala la posibilidad de que tenga validez el voto nulo, que se convierte en un voto válido. Actualmente, y aquí lo hemos explicado antes, el voto nulo en este momento en Guatemala no cuenta dentro de los votos válidos y ni siquiera para algo simbólico o algún tipo de simbolismo. México acaba de tener una experiencia donde por primera vez ocurren dos cosas en esta elección. Una, el voto nulo ya cuenta como un voto válido, es tabulado y tiene efectos en algunas elecciones al llegar a cierto porcentaje. Y segunda cosa es que se permitió la inscripción de candidatos independientes, o dicho de otra forma, candidatos sin partido. Aquí vamos a hablar un poco acerca de estos temas y de la decisión o no de votar nulo. Así que, David, Álvaro, bienvenidos. Gracias, Kike. Mucho gusto. ¿Qué tal? Voy a empezar un poco contigo, David, para que hablemos justamente acerca de lo que pasó en México, estas elecciones recientes, un poco de números, pero también un poco de impacto, de qué implicaciones tiene o no el tema del voto nulo y el mensaje que llevaba esto. Es una elección muy interesante. Es una elección en donde, si vemos los datos fríos, el nivel de participación es muy baja. Entonces, claro, eso vuelve a plantear el argumento de cuál es la legitimidad que pueden tener procesos electorales donde la participación es muy baja. Estamos hablando de solamente una participación de 43% de un universo de electores inscritos para votar de 83 millones. Si bien los números son grandes, al final la cuestión es muy clara. El resultado de estos televidentes por el tema de los números es que esta es la elección a intermedio de plazo, que es una elección legislativa intermedia y municipal, que claro, es intermedia. Normalmente claro, las elecciones presidenciales tienen más participación en México, estas elecciones tienen menos participación, y esta estuvo en promedio con lo normal que hay una elección intermedia, pero es más bajo de lo normal. Más bajo de lo normal, porque los índices en la del 2009 fueron mucho más altos. Entonces, la elección intermedia sirve como mecanismo para fiscalizar, para generar un nuevo legislativo que le haga más difícil la plana al Ejecutivo, pero también sirve como termómetro para darte una idea si la gestión del Ejecutivo es efectiva o no. El punto es que hay un mensaje muy claro. Sí, hay un descontento con la clase política actual. En eso México, Guatemala y la mayoría de países en América Latina creo que comparten la expresión. La cuestión es, no nos podemos quedar simplemente con el desprecio que raya en lo simplemente moral. Hay situaciones muy interesantes. Apuntabas tú la cuestión de candidatos de carácter independiente. Sui generis también, porque el caso más mediático, que es el ganador de la gobernatura al estado de Nuevo León, que es la capital financiera del país, se le denomina candidato independiente. Lo cierto es que no participa con los partidos tradicionales, participa con una estructura personal, pero es un político de 33 años de experiencia política priista, pero es un ejercicio le llamé una prostituta virgen, porque es alguien que tiene muchísima experiencia, pero aparentemente pues es medio santa porque participa fuera de la estructura política. Sí, es una categoría teológica muy interesante, pero en efecto, es un híbrido. Pero es muy interesante que una democracia que se había caracterizado por el control rígido de los partidos tradicionales se atreva a ir abriendo espacios para que, entre comillas, outsiders empiecen a participar. Y creo que el mensaje es muy claro cuando en el caso del Estado, que es la capital financiera del país, los jóvenes legitiman a un candidato no tradicional. ¿Por qué es algo interesante? Porque si bien el voto lo puedo medir en términos morales, hay un castigo a los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque les arrebataron la posibilidad de gobernar un Estado que es fundamental. Vamos a hablar un poco también acerca de esto, un poco lo que pasa en el Distrito Federal, donde Morena, que es el movimiento que inicia Andrés Manuel López Obrador, otra vez un político de largo alcance de 40, 50 años en política, pero que inicia un movimiento cívico que reta al sistema político, que lo confronta y que incluso denuncia al PRD, su antiguo partido. Bueno,
estuvo antes en el PRI, lo denunció para formar el PRD, que era el antisistema en ese momento. Y después denuncia al PRD, saliéndose de eso para montar esta estructura civil o de sociedad civil que ellos han planteado, bajo la lógica de que esos partidos tradicionales le han fallado al pueblo. Pero otra vez, es un político de tradición, de larga tradición, que denuncia el sistema, Álvaro. Sí, yo creo que hay que analizar la situación mexicana comparativamente con Guatemala en dos planos. Uno es por el descrédito del sistema político y electoral, que allá tienen la ventaja de que hay más avances o continuos avances en materia de reforma electoral. En Guatemala no hemos podido dar un brinco sustantivo desde hace mucho tiempo, y cosas como las que tiene ya el régimen electoral mexicano es de lo que hemos venido demandando aquí, como por ejemplo esto de que el voto nulo cuente, porque hoy mismo aquí en Guatemala el voto nulo es en términos formales, y también se han pedido las candidaturas independientes como ya las tiene Honduras y otros países de América Latina. Es decir, lo que se trata, de lo que se trata en términos generales de Guatemala es estandarizar el régimen electoral con respecto a otros modelos latinoamericanos y europeos que son más avanzados en ese, como el tema del género o la proporcionalidad del financiamiento público y privado, entre otras cosas de transparencia. Pero en el tema de la descomposición del régimen político mexicano, tiene que ver con que una buena porción de la izquierda mexicana estuvo tratando de cobrarle al PRI mexicano dos cosas importantes. Uno es la reforma financiera, la reforma energética, la reforma laboral en el área educativa, otros escándalos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto, y por último el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces la izquierda radical estuvo promoviendo el voto nulo en aras de decir vamos a votar nulo y poner en la boleta nos faltan 43. En ese sentido, que se haya canalizado por fin legalmente el voto nulo tiene un sentido simbólico muy importante, si bien en términos numéricos no rebasó o no alcanzó siquiera el 5%. Hubo menos voto nulo en esta ocasión que en la elección anterior, claro, a pesar de que esta vez el voto nulo era válido, claro, y a pesar de que hubo un llamado abierto por varios personajes para que se votara nulo. Claro. Claro, es una matemática muy interesante porque la elección del 2009 son 29 millones de votos nulos en elección legislativa, en este caso son 5 millones. La elección del 2009, para mostrar que tampoco son tan viejas las reformas, el caso mexicano es muy nuevo esta situación, esos 29 millones de votos nulos hacen que el gobierno de Felipe Calderón reaccione y diga: esa desconexión con lo político no lo puedo tolerar. Entonces aparece una reforma electoral que da espacio a las candidaturas independientes, entre otras conquistas, que el movimiento anulista se intenta tomar como su caballo de batalla. A mí lo que me parece interesante es que el sistema reacciona a las demandas y la ciudadanía en este caso vota nulo, pero son solo 5 millones. Pero el voto inteligente, refiriéndonos al caso de Morena, es un partido que no puedes compararle su financiamiento electoral con los partidos grandes, tiene mejores resultados que los partidos que sí están conectados a la teta del Estado. Y yo creo que esa elección es fundamental. Cuando hay marcos ideológicos claros, propuestas que legitiman los ciudadanos, que se conectan con un proceso, se puede castigar al sistema. ¿Por qué? Porque Morena hoy tiene 40 escaños en el Legislativo Federal y va a ser la piedra en el zapato. Y no solo eso, sino que logra ganar alrededor de 2 o 3 de las delegaciones, que se llaman delegaciones. Ahí no se eligen concejales per se, se eligen delegaciones en cada uno de las 14 delegaciones, si mal no me recuerdo, que hay en el Distrito Federal. 16, y Morena termina ganando 3 o 4 que eran originalmente del PRD. Se las quita directamente al PRD. El PAN mantiene las propias, el PRI mantiene las propias, pero el PRD pierde a favor de Morena. Y entonces se te da una estructura donde, en vez de llamar al voto nulo Morena, por ejemplo, porque no tiene la capacidad de ganar abiertamente la elección, pelea por un voto inteligente, por un voto estratégico, por empezar a meter la cuña dentro del sistema para empezar a ocupar espacios de toma de decisión, Álvaro. Sí, es que hay una izquierda, digamos, que pretende llegar al poder para cambiar desde el poder o participar de las reglas de juego del sistema para cambiar después las reglas de juego del sistema, de manera, digamos, que ocupe o beneficie a las mayorías y no al sistema corrupto y oligárquico vigente.
Esta es la, digamos, la justificación, el ethos de Morena, de pelearse con, o de romper con el sistema partidario mexicano y específicamente con el PRD. Andrés Manuel estuvo denunciando todo el tiempo que el movimiento anulista a quien le iba a perjudicar eran a ellos, y efectivamente el movimiento anulista finalmente al que castiga en la práctica es a la izquierda. Porque, y en el caso del Distrito Federal, a Andrés Manuel López Obrador. Y sí, porque digamos que en lugar de haber sacado 12%, pudieron haber sacado 15%. Y los partidos pequeños, donde está la izquierda. Exactamente. Que es lo que sucede con el voto nulo. Esa lógica lo que te da es de que hay que entender bastante mejor qué efecto tiene en la práctica ese voto nulo. Digamos, en términos ideológicos, uno puede decir, yo, movimiento anulista, quiero castigar al sistema por ser corrupto. Y también castigo a la izquierda que participa de ese sistema burgués, proimperialista y lo que sea. Entonces me llevo a todos en el mismo saco. Sin embargo, si este movimiento le apuesta a reformar el sistema, a ampliar la democracia, no lo está haciendo con métodos democráticos. Está apostándole a una solución que todavía no tenemos nombre, porque como no sea boicotear las urnas electorales, que efectivamente hubo conatos de violencia en todas partes, en México, o no en todas partes, pero digamos en Guerrero y Oaxaca. Quemaron urnas, se anularon elecciones. Si esa es la solución, yo no lo veo inteligente, pero digamos en el caso guatemalteco, el movimiento por el voto nulo es un rechazo al sistema, también implica un castigo a ciertas izquierdas que decidimos participar para la toma del poder, y por eso mismo nosotros estamos haciendo una diferenciación. Uno es ya un llamado al voto inteligente, a las grandes mayorías, aquellas mayorías que hoy están en las calles arrepentidos por haber votado por la derecha, y también un voto crítico que es a favor de todas las izquierdas para decir la única forma de cambiar el sistema es participando y tomando el poder. Tengo que ir al corte, vamos a regresar un poco a hablar de otro ejemplo, otro modelo que viene de este proceso. Vamos a hablar un poco de América Latina, vamos a hablar un poco de España, solo para poner en contexto cómo se pasa de ser un proceso de indignados a un sistema que empiece a accionar para cambiar el sistema. Venezuela, incluso Argentina, Ecuador, Bolivia, al mismo Brasil, todos pasaron un poco por esos procesos hace algunas décadas. Vamos a ir al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos a un momento. Estamos presentando Este Oeste. Lea esta semana en Contrapoder. Aprieta cuellos o estrecha manos son los roles que ha jugado Estados Unidos a través de su enviado diplomático. Un alfil queda fuera de la jugada. La magistrada Blanca Stalin queda fuera de la jugada con el escándalo de corrupción que implica a uno de sus hijos. La varita, la explotación ilegal y las disputas entre los dueños de la licencia han crecido a la par de los precios internacionales del mineral. Encantador Chapín, las recomendaciones de Eric Cruz para caminar con su perro sin contratiempos, lo que ellos quieren. 4 profesionales guatemaltecos enumeran los regalos que a cualquier caballero le gustaría recibir. Prepare su lista. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. ¿Sabía usted que la libertad de expresión es un derecho constitucional? Yo, usted, nuestros hijos, todos tenemos el derecho de expresarnos, tenemos el derecho de hablar, tenemos el derecho de alzar nuestra voz. Todo individuo tiene el derecho de buscar el mejor medio para expresar sus ideas. Expresión es la forma en que nos relacionamos con el mundo. Es mucho más que hablar, que escribir. Es cómo nos proyectamos. La libertad de expresión es pilar del periodismo honesto. En Canal Antigua creemos que la libertad de expresión es un valor que todos debemos mantener como un estandarte cerca de nosotros. En Canal Antigua ejercemos la libertad de expresión. Debatimos con diversidad de ideas y presentamos los hechos más importantes que atañen a la vida nacional y al mundo entero. En cualquier medio, el derecho a un discurso libre alienta al periodismo transparente y sin ataduras. La libertad de expresión requiere de responsabilidad. Y en Canal Antigua
cada uno de los periodistas nos hacemos absolutamente responsables de lo que expresamos al aire, porque usted para nosotros es lo más importante y nuestro respeto para usted es absoluto. La libertad de expresión es una garantía para todos los guatemaltecos. El artículo 35 garantiza la libertad suya y mía. Por eso es que cuando su libertad está siendo violentada, su libertad de expresión, la mía también. Y cuando la mía es violentada, la suya está siendo violentada. Porque la libertad de uno garantiza la libertad de todos y la de todos garantiza la libertad suya y la mía. Sin nuestra libertad de expresión será muy difícil defender nuestros otros derechos a la vida y a la propiedad. Defiende tu libertad de expresión. Limitar la libertad de expresión sería cercenar la libertad individual y la dignidad de la persona. Poder emitir libremente nuestro juicio es indispensable para el avance de la sociedad. Sin juicio crítico y debate es imposible el progreso. ¿Puede usted vivir sin pensar? ¿Puede usted vivir sin decir lo que piensa? Yo no puedo. Brava presenta por primera vez en Guatemala a los verdaderos y originales Ángeles Azules, alternando con la Sonora Dinamita y el Salto del Tigre. Ven a disfrutar de una noche con mucha cumbia. Este 26 de junio, 8 de la noche, Parque de la Industria. Compra tus boletos en Todo Ticket. No te lo pierdas. Llega la Copa América 2015. 12 países compitiendo por ser el mejor. En Antigua Sports estamos listos para llevarte toda la información y el análisis más completo de cada una de las jornadas en la voz de los especialistas más calificados. Copa América 2015. Se viene lo mejor. Antigua Sports. Salimos a jugar todos los días. ¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras, estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente, bebe tu té 2 veces al día y sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2 por 1 si llama ahora mismo. ¡Llame ya! Estamos presentando Este Oeste. Estamos acá en Este Oeste analizando un poco este tema del voto nulo o el voto estratégico. Vamos a ir un poco a ver 2 o 3 ejemplos más de América Latina. Vamos a ir redondeando siempre con el caso de México para ver otros detalles más de lo que pasó en México. Pero veamos el caso de España. Desde hace 5 o 6 años hay un proceso de indignados que se derivan de la crisis financiera del 2008-2009, donde hay personas que terminan indignados con el sistema, que termina protegiendo a políticos y a financistas y a banqueros y no a los ciudadanos del país. De eso se deriva en España 2 movimientos políticos que hasta 5 o 6 años después de la crisis empiezan a tener algún tipo de impacto en el ambiente político. Podemos y Ciudadanos, 2 movimientos que, aunque todavía son menores en este momento, empiezan ya a tener un impacto. Y quiero agregar a esta discusión lo que pasó en sus momentos en los 90s en Venezuela, unos años después en Argentina, lo mismo que pasó en Ecuador o en Bolivia, donde activistas como Hugo Chávez, como el mismo Rafael Correa, como el mismo Evo Morales, eran personas que eran personajes que representaban el antisistema. Incluso Hugo Chávez hasta fue preso por intento de golpe de Estado en Venezuela, pero después ganó
unas elecciones democráticas con el sistema vigente. Correa le sucede algo parecido, donde hay una etapa de 4 o 5 años donde es un desmadre. En Ecuador hay 6, 7 presidentes en un periodo de 14 meses, desde Abdalá Bucaram pasando por Alarcón y varios en el camino, pero nos da como producto final la elección de Correa, alguien que venía encabezando protestas, Evo Morales, que encabezaba las protestas cocaleras, o incluso un caso como el de Kirchner, que venía de fuera de la estructura tradicional, aunque era gobernador, venía de fuera de la estructura tradicional del poder del sistema democrático argentino y toma el poder después de la Rúa, de Menem, de una serie de crisis que habían habido. Todos estos son ejemplos de gente que ganó el espacio político por medio de elecciones. O sea, tomó el sistema desde adentro, David. Claro. Es que ¿qué sentido tiene hacer un reclamo histórico por la democracia para luego no usarla? Sí. Entonces, cuando los mecanismos están dados y cuando la maduración política por fin hace sentido, la mayoría de los actores, incluso aunque en su génesis hayan sido antisistémicos, entienden que la plaza no dura para siempre. Entonces, tarde o temprano, si yo quiero generar cambios, tengo que incrustarme en el sistema, ya sea porque yo entiendo que el sistema de repartición de escaños eventualmente castiga a los pequeños en razón de que el voto nulo no cuenta, por lo tanto, entonces vamos a repartir los votos entre las estructuras grandes, o porque me hago pragmático en términos políticos. Entonces entiendo que hay una propuesta específica, hay un mercado de votantes que lo que quiere es una propuesta diferente, perfecto, canalizo y genero una respuesta. Es el caso de López Obrador, es el caso de Iglesias en España. Ahí hay un dato interesante, incluso con la ciudadanía española. Al momento del conteo de votos, el voto en blanco pesó más que el voto en nulo, y eso tiene que ver porque el voto en blanco sí afecta en el sistema. Entonces vemos una democracia mayormente institucionalizada. Los casos que has apuntado demuestran que los sistemas son funcionales porque institucionalizan la protesta, la canalizan hacia el sistema, y entonces en las reglas de la democracia que ya tenemos, compito. Cuando salimos de ese esquema, entramos a escenarios de nebulosas muy complejas porque no podemos predecir cómo se resuelven, y se generan dogmas o mitos o oposiciones que a veces no están sustentadas. La suposición de que los cambios necesariamente vienen solamente por la concentración de ciudadanos, que no es cierto, o la necesidad de que los cambios solamente se dan por pequeños pactos de élite en petit comité. Hay una verdad en el medio. El problema es cuando los mecanismos democráticos que ya tenemos no queremos participar y los dejamos. Entonces, ¿qué sentido tiene rechazar la participación democrática cuando ha sido la conquista histórica en países que vienen en procesos de transición? Exactamente. Es decir, en nuestro caso, que algunos participamos o estuvimos involucrados en el movimiento, en la guerra, digamos. En ese sentido, era una actividad antisistémica permanente la que se traía, y la lucha era la lucha por la democracia. Entonces ahora que ya se tiene un marco bastante democrático de participación liberal, digamos, sigue pendiente la lucha por la democracia en otros planos. Incluso te lo voy a plantear regresando a ese concepto que decías. En los años 70 llegó a haber un dilema entre la izquierda revolucionaria y la izquierda democrática, los que proponían que se resolvía el problema por medio de las urnas, y eso te dio a los Fuentes Mor, te dio a los de Colón, que ganaban alcaldías, concejalías, diputaciones, vicepresidencias como la de Villagrán Kramer, o la izquierda revolucionaria que pretendía romper el esquema por la fuerza. En eso hubo una lucha de la izquierda que nunca se ha logrado conciliar realmente las dos doctrinas, la doctrina de llegar al poder por medio de la fuerza y tomar el sistema por la fuerza, y la doctrina de penetrar el sistema por la vía democrática y ganar con votos. Institucionalista, digamos. En ese sentido, yo como lo veo es que el voto nulo en Guatemala debe ser parte de un conjunto de reformas que este país necesita, especialmente su régimen electoral, en tanto que vaya ampliando y ensanchando la democracia. Efectivamente, el voto de rabia contra el sistema tiene que tener un canal. El voto antipartidario tiene que tener un canal por la vía de las candidaturas independientes, que ya de algún modo existe en Guatemala con los comités cívicos, que sin embargo siguen siendo minoritarios. Ojalá en algún momento pudiéramos tener un sistema partidario que sea más sartoriano en el sentido de ser espejo de la sociedad,
pero que mientras no lleguemos a ese nivel, hace falta concretar en reformas electorales. Ya hoy mismo el Tribunal Supremo Electoral ha recogido esa demanda y está presente en el Congreso de la República para que el voto nulo cuente, igual que el voto en el extranjero. Hay una demanda también en función de eso. Lo cierto es que Guatemala está muy atrasado en reformas electorales modernas. Toda esta dinámica, David, lo que nos permite entender es que aunque el voto nulo es una muestra de rechazo a lo que hay, no es una herramienta suficiente para hacer que cambie lo que hay. Necesitas poder escoger, especialmente voy a hacer aquí una diferencia del voto nulo de la presidencia, digamos, de las candidaturas a la presidencia, porque aquí sí, en la presidencia es el que gana, gana, y los demás quedan fuera, pero en las diputaciones y en las alcaldías para la elección de consejos, el voto minoritario tiene un peso representativo que te permite, aunque a alguien no necesariamente gane la elección de diputados, incorpore diputados y empiece a cambiar la agenda desde adentro. Claro. No tiene sentido introducir en un solo paquete la idea del voto. Es perfectamente comprensible expresar ese desencanto al nivel presidencial, pero si yo me desconecto como ciudadano completamente al nivel de la elección del legislativo, no tengo capacidad de fiscalización. Y entonces después, ¿qué mecanismos tengo para, de alguna manera, hacer más difícil que los vicios autoritarios que caracterizan a la clase política en el continente se den? Entonces, aquí es donde la idea de voto estratégico tiene que irse planteando. No hay sistema que me dé candidatos perfectos, eso hay que dejarlo en claro, mucho menos cuando después de 25 años la ciudadanía se desconecta del sistema, pero no puede ser que en un sistema multipartidista, cayendo al caso de Guatemala, no haya opciones para introducir al Congreso simplemente como un frente que limite las acciones. Entonces, a mí lo que me preocupa en el debate local, pasando a casos donde no hay pragmatismo político, es la incapacidad de desprendernos de el mito de pensar que no necesitamos la democracia para mejorar el sistema. Nos lo dijeron los militares en los procesos de dictadura. Vamos a componer el carro, hacerle overhaul y luego le devolvemos la democracia. Ahora encontramos el espectro de la centroizquierda con los ciudadanos diciendo detengamos las elecciones y hacemos las reformas. Al final del día ni derechas ni izquierdas juegan con la democracia. Vamos reformando, pero en el hecho comprendido que la democracia no tiene sentido si las elecciones no son aseguradas, si no hay la alternabilidad planteada. Entonces creo que es un retroceso institucional muy grave. Por aquí se da el dilema. Yo les he planteado esta pregunta a quienes plantean que se retrasen las elecciones. Primero pregunto por cuánto tiempo. Segundo, ¿quién se quedará a cargo de ese gobierno durante ese periodo de tiempo que le llamemos un gobierno de transición? Tercero, ¿quién nombra a esas personas si no va a ser por medio del voto popular? Y cuarto, ¿en qué momento va a entrar otro grupo de personas a modificar las reglas del juego, el pacto social? ¿Y quién va a designar a esas personas? Pareciera ser que hay ciertos grupos que piensan que si logran que se detenga, ellos mismos serán quienes designen al gobierno de transición, ellos mismos serán quienes designen a quienes van a redactar la nueva constitución y ellos mismos van a gobernar después de eso. Y si no lo han logrado hacer por la vía democrática, popular, en todo este tiempo, ¿qué les hace pensar que lo van a poder hacer en ese momento? Ese dilema, Álvaro, es el que uno no termina de comprender y el rechazo al sistema yo lo comprendo, pero el rechazo al sistema no se resuelve tirándolo a la basura. Porque entonces quiere decir que quien va a quedar gobernando va a tener poderes absolutos y va a poder estar ahí el tiempo que considere adecuado, necesario y suficiente para cambiar las reglas a su gusto para devolvernos el carro compuesto. Yo aquí he planteado el concepto de que el carro que está descompuesto, que viene en la bajada de las cañas y está a punto de irse al despeñadero, no lo podemos frenar porque no tenemos freno, ni freno de mano. Lo que tenemos que hacer es que mientras va rodando, hay que ir viendo cómo lo vamos reparando para no irnos a hacer pedazos a la bajada de las cañas. Ese es un poco lo que tenemos en este modelo electoral. O ir esquivando. O ir a encontrar la rampa esta de emergencia. Sí, sí. Porque hay rampas de emergencia en esa bajada. Claro. Entonces, ¿cómo encontramos esas rampas de emergencia que nos permitan no resolver el problema, pero evitar que nos matemos? Bueno, en mi caso yo he estado defendiendo el voto estratégico, porque hay que diferenciar, ¿no? El guatemalteco ha ocupado el voto útil de dos formas. El voto útil apostándole al carro ganador, en tanto que usa clientelarmente o el las voto elecciones. En contra de alguien. Sí, o el voto de castigo. Esos son, para efectos prácticos, voto útil.
Ya está bastante estudiado en Alemania, especialmente de esa tendencia a subirnos al carro ganador de parte del electorado. En el caso de Guatemala, básicamente ha servido para limpiar cada 4 años y nunca que se consolide nunca un partido o un conjunto de políticas públicas. Este es el momento, en cambio, el mayor momento crítico de la democracia que hemos tenido desde que empezó en el 1986. ¿Qué significa? Que es el momento de ajustar la democracia dentro de sus propias reglas, y esto puede hacerse mediante 2 formas. Una es depurando las instituciones públicas bajo pactos de distinta índole, pero especialmente alrededor de las urnas electorales, y la otra mediante una Asamblea Nacional Constituyente, que ambas las he venido abogando. Entonces, digamos, frente al rechazo del sistema, lo que tenemos es una convocatoria de algunos diciendo se puede hacer, se puede reformar la democracia y el Estado, y hay que hacerlo lo más avanzado posible, siempre que sean bajo métodos democráticos. Mi interlocutor en este caso no puede ser ni un anarquista, ni alguien violento que pretenda, digamos, tirar el bebé junto con el agua sucia. Es aquella grupo de personas que sí están hartos, pero que quieren manejarse dentro de la predictibilidad y la alternabilidad de la democracia. En cambio, cuando ya nos traen chantajes morales, digamos, decir, vos deberías renunciar porque ahorita todo el mundo está en contra de los partidos políticos, entonces yo mismo estoy dejando un espacio vacío para que la derecha corrupta, para que el sistema corrupto siga nadando en el síndrome del hámster. El concepto con esto, David, justamente es el dilema que tiene el votante. Entonces el votante voltea a ver entre sus opciones presidenciales y ve a unos que han estado tan involucrados en el sistema que son el problema, y a otros tan ajenos al sistema que les da risa que puedan ser la solución al problema. Pero entonces no encontramos esa persona que tenga suficientes conocimientos del sistema para llegar a tratar de cambiarlo, pero que sea lo suficientemente limpio para que nos sintamos atraídos a esa persona. Y en ese dilema generamos un vacío. Y al generar el vacío es cuando la gente dice, entonces el sistema completo no funciona. ¿Pero qué alternativa habría? La alternativa pasa, número 1, por comprender que la fiscalización no solamente hay que hacerla antes de las elecciones, hazla después. Entonces, una vez que tengas la nueva clase política nombrada, la misma presencia, perfecto, en la plaza, pero canalizada también hacia jalarle las riendas para que el diputado electo entienda la necesidad de rendirse ante aquellos que le han electo. Pasa por fomentar un debate inteligente con respecto al tipo de reformas que se necesitan y comprender que no podemos meter la reforma de todo el sistema en un solo contexto. Entonces, las reformas son puntuales. Entonces, si tuviéramos que discutir aspectos específicos, tenemos el tema del financiamiento, el tiempo de las elecciones, y me parece a mí la situación relacionada con mecanismos que castiguen a aquellos que obtienen escaños sin necesariamente cumplir con todas las reglas. Hay un ejemplo que incluso ya se plantea para el caso de México, la noción de la ventanilla única. El candidato a cualquier cargo público presenta toda su información, desde el patrimonio hasta el detalle de si tiene juicios abiertos. Si tiene, es el equivalente del finiquito que en Guatemala. El finiquito, pero la información de si tienes procesos penales en tu contra, aunque no resueltos, pero tienes manchas, tachas. Si las tiene, aunque haya sido electo, pierde el escaño. Entonces, el castigo es a quién? A una estructura partidista que no cumplió con las reglas. Entonces, ese tipo de debate que normalmente se muere porque ya ganó la opción ganadora, me desentiendo del sistema, canalicé todo mi expresión en el voto de castigo, ahí es donde la construcción de la ciudadanía requiere que el ciudadano le dedique un poco de su tiempo a informarse del sistema, a informarse de las opciones, a participar en las asambleas y de alguna u otra forma a no darle la espalda al sistema. Entonces, esto apenas empieza, pero lo más difícil viene después. Tengo que ir al corte, vamos a ver justamente a ver qué viene después y cómo partimos de este punto hacia adelante, teniendo a menos de 85 días las elecciones. Estamos acá en Este Oeste, volvemos. Estamos presentando Este Oeste. Libertad, vivimos con libertad en Canal Antigua. Acá en este espacio confluyen todas las voces que representan a esta sociedad.
Los periodistas de Canal Antigua disfrutamos trabajar en libertad y sin censura. En Canal Antigua, nuestro único límite es el respeto a la dignidad de las personas. Trabajo en Canal Antigua desde 2010 y nunca he tenido restricciones ni condiciones para ejercer libremente el periodismo. Desde la presentación de noticias y las entrevistas hasta los programas de opinión, jamás me han impuesto ni vedado preguntas, enfoques ni comentarios. Un entorno libre de censura nos permite el ejercicio de un periodismo sin ataduras. Analizar, opinar y entrevistar con total libertad es importante para formar ciudadanía y formar opinión libremente. Por eso estamos acá, en Canal Antigua, para hablar de cualquier tema, con cualquier invitado, de cualquier ideología. Yo defiendo la libertad de expresión de pensamiento. Yo estoy de acuerdo con que haya libertad para pensar. ¿Y usted? La libertad de expresión es la forma en que transmitimos a los demás lo que somos, lo que pensamos, lo que anhelamos para nosotros y los demás. La libertad de expresión es mucho más que aquella Convención de los Derechos Humanos de 1948 o lo que dice la Constitución Política de una República. Es el respeto a lo que tú piensas y que tú respetes lo que yo opino. La libertad de expresión es una manifestación del derecho a la libertad individual. Ser libre significa no estar sujeto al arbitrio de otro, para poder hacer uso de nuestra propia iniciativa y buscar nuestra felicidad. Porque lo que ocurre en aquellos países donde no se respeta este derecho es que hay personas, hay periodistas y hay formadores de opinión que pagan con su vida, con su libertad o con su integridad física su derecho a expresarse libremente. Por eso es que la libertad de expresión del pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de pensar son tan importantes. No podríamos ni siquiera hablar. No podríamos ni siquiera conocer qué es lo que piensan los demás. Recuerde que para trabajar en libertad, para producir, para hacer, para pensar en libertad, tenemos esta garantía. Por eso es que hay que defenderla. Estamos dispuestos a defender esa libertad de expresión frente a cualquiera que pretenda limitarla. En Canal Antigua apostamos y defendemos la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión, sencillamente, no hay libertad. Matutino Express vamos a iniciar con el pie derecho porque vamos a hablar de las invitaciones y los invitamos a Virgin para que conozcan más acerca de los jugos detox para desintoxicarnos y vivir con más energía. Y hablando de invitaciones, lo que pasa cuando un artista invita a otro a participar en su proyecto musical, se crea esta fusión de talento musical. Así que en Rocola Express les traigo esas mejores colaboraciones de la historia. Y estará con nosotros el artista guatemalteco Luis de León para presentarnos su nuevo video musical, Una Invitación. Ana Lucía Riviaga, nuestra nutricionista, nos dará excelentes consejos de qué elegir cuando salimos fuera a comer. Todo esto y mucho más. El lunes es la cita a las 8 de la mañana en Matutino Express. Lea esta semana en Contrapoder. Aprieta cuellos o estrecha manos son los roles que ha jugado Estados Unidos a través de su enviado diplomático. Un alfil queda fuera de la jugada. La magistrada Blanca Stalin queda fuera de la jugada con el escándalo de corrupción que implica a uno de sus hijos. La varita, la explotación ilegal y las disputas entre los dueños de la licencia han crecido a la par de los precios internacionales del mineral. Encantador Chapín, las recomendaciones de Eric Cruz para caminar con su perro sin contratiempos, lo que ellos quieren. 4 profesionales guatemaltecos enumeran los regalos que a cualquier caballero le gustaría recibir. Prepare su lista. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca del voto nulo, el voto estratégico, la situación de Guatemala en este aspecto. Yo quiero regresar solo un poco a lo que puse yo de ejemplo de temas de América Latina, porque para poder entender en qué momento estamos en Guatemala.
allá por los finales de los 90s, en Venezuela, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Herrera Campins, que eran los liderazgos de los partidos tradicionales que habían llegado por medio de la Acción Democrática, que eran los ADECOS, la izquierda, digamos, la centroizquierda, digamos, en Venezuela, los copellanos, que es la democracia cristiana, que es la centro-derecha en Venezuela, y el MAS, que era el movimiento al socialismo, que estaba recién surgiendo en esa época. Los dos partidos tradicionales, que eran los copellanos y los ADECOS, se habían estado intercambiando alternabilidad durante las últimas 2 décadas y habían desarmado el Estado cada uno en su momento. Unos privatizando, los otros nacionalizando, pero cuando hacían una o la otra, alguien se llevaba una parte del botín en todo este proceso. Destruyeron el patrimonio de Venezuela por medio de sacarle también de las ventajas del petróleo, el precio del petróleo en ese momento. Y genera tal nivel de rechazo al sistema que da como ganador a un Hugo Chávez que había atentado en contra del sistema, dando un golpe de Estado al sistema, lo habían metido preso y lo dejan libre. Pero él representaba un liderazgo que rechazaba el sistema de los políticos, de los políticos tradicionales de Venezuela, pero llega al sistema no por medio del golpe, llega por medio de una elección popular. Y desde allí, desde adentro, cambia el sistema. Hablemos un poco acerca de esto, porque se puede repetir con Correa el argumento, se puede repetir con Evo Morales, y luego con los Kirchner, porque venían de afuera del sistema, como dije antes, porque venían de la provincia, no venían del poder central. Hablemos un poco de eso, de cómo ese colapso de los sistemas políticos tradicionales genera estos tipos de liderazgo, Álvaro. A ver, yo quiero dividir las cosas en 2 partes. Primero, diciendo que en el caso guatemalteco ya está demostrado que es el financiamiento privado, el exceso de financiamiento privado y la falta de regulaciones sobre eso, transparencia, etcétera, lo que ha corrompido sobremanera el sistema. Ex ante y ex post, ¿verdad? Ese es lo que hay que cambiar. Exceso de controles de parte del Estado o exceso de financiamiento público tampoco es la solución. Hay que encontrar una proporcionalidad, diría yo, entre compartiendo controles y eso. Pero en los casos, digamos, de que ya mencionaste, con lo de ahora hay un dato interesante, por lo menos que yo lo he estado reflexionando, y es que sí llega un momento en que la ciudadanía se harta del sistema, se generan liderazgos o movimientos que rompen con el modelo vigente y comienzan a transformarlo desde el poder. El caso de Chávez, Rafael Correa, o la intentona al proyecto de Pablo Iglesias en España, o lo es incluso para no mencionar solo liderazgos de izquierda, el mismo Álvaro Uribe en Colombia, como desde adentro el poder transforma la institucionalidad para favorecer lo que él estaba buscando. Con Fujimori. Sí, o sea, no solo de la izquierda. Siempre hay outsiders que capitalizan un descontento. Y para dónde lo lleven es lo de menos, pero digamos la tendencia ha sido hacia recuperar el poder de la ciudadanía frente al modelo neoliberal que lo ha estado aumentando los niveles de desbienestar. Pero en el curso de este gran movimiento también ha habido aparecimiento de sectores tradicionales o actores tradicionales como típicamente el gobierno de Estados Unidos, más los actores elitistas poderosos de cada región. Entonces eso se replica en todos los casos, pero en el caso de guatemalteco uno puede ver nítidamente hoy cómo el movimiento ciudadano que va apostándole a una renovación del sistema en diversos puntos, también encuentra aliados, paradójicamente, en el gobierno de los Estados Unidos. Y aquí quiero citar una parte con que inicia el prólogo del libro de Piero Gleises, del libro sobre la historia de la caída de Arbenz, La Esperanza Rota. Ahí dice: yo espero que algún día llegue un gobierno de Estados Unidos que coincida con los intereses democratizadores de la población guatemalteca. Este parece ser el evento ahora, un encuentro feliz entre los intereses norteamericanos y el del pueblo guatemalteco. Sin embargo, no hay que caer tan fácil, digamos, en esta aparente novedad, porque si uno se da cuenta, la primavera árabe o determinados movimientos a nivel mundial deja entrever que hay una política del Departamento de Estado tendiente que es un nuevo paradigma, la lucha anticorrupción, y esa lucha anticorrupción te permite influir en gobiernos ajenos. Hasta en la FIFA.
Está en la FIFA con un motivo correcto, ¿verdad? Y ese motivo correcto en su momento fue la política de contención del comunismo, en su momento también fue la lucha contra el terrorismo, en su momento también fue la lucha contra las drogas, la guerra contra las drogas. Entonces vas cambiando tus paradigmas, pero que a la larga se concretan en lo mismo, imperialismo, digamos. Y en este caso guatemalteco, todavía no sé si es una coincidencia feliz, digamos, pero nos ha servido para demostrar que este fue un gobierno corrupto y que hace falta que caiga, pero tiene que hacerse bajo los cánones en los que ni Estados Unidos se sienta ofendido y tampoco la gran población. ¿Cómo se va a dar esa coincidencia feliz o no en estos próximos meses, David? Un poco viendo para adelante, en ese clamor popular, que incluso el embajador Robinson en un momento le preguntaron qué piensa si debe irse o no el presidente, y dijo, hay que escuchar a la gente. ¿A qué gente? ¿A quiénes se escucha, a quiénes no? ¿Y dónde coinciden o no esos deseos de frenar la corrupción, de frenar el lavado de dinero, de frenar el narcotráfico por parte del Estado, de parte de Estados Unidos, con ese clamor popular que quiere limpiar el sistema político? ¿Dónde se encuentran y dónde se separan esas coincidencias? Se encuentran en el punto de la existencia de un mecanismo sui generis de cooperación, que es la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, ¿no? Si ya está presente en el sistema, entonces ¿por qué no utilizarla para cumplir los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, que una democracia no institucionalizada hay que tutelarla. La tutela de la cual está apuntando aquí Álvaro no es responsabilidad sino de la ciudadanía que la dejó, de una ciudadanía que se hizo completamente apolítica. Que se hizo la babosa, en otras palabras. En palabras más específicas, pero en efecto, hubo un acto de voltear la espalda al sistema y decir, bueno, he cumplido simplemente con un ritual de voto y me desentiendo, y no es cierto. Entonces, esa tutela que estamos viendo hoy con mecanismos de cooperación, de hecho, si lo vemos fríamente, es la llama que pone a la ciudadanía en la plaza, porque sin la revelación de los casos de corrupción concretos con respecto a las aduanas, a la estructura fiscal, no tendrías en este momento la reacción ciudadana. Entonces, las democracias tuteladas, cuando la ciudadanía no sienta la agenda, la sientan actores concretos. Y ahí el juego es muy complejo porque temporalmente ciudadanía y actores de cooperación estarían perfectamente de acuerdo en la necesidad de transparentar, pero no necesariamente tienen que estar de acuerdo en cuáles van a ser las salidas a esta situación. A mí me queda muy claro que la posición del embajador de los Estados Unidos es claramente institucionalista. Es decir, el mandato presidencial debería terminar. Quizá le pueda interesar que las elecciones se aplacen para restarle la inmunidad a algunos candidatos que pueda haber como sospechosos y más, pero tiene muy claro que esto camina, no así la ciudadanía. La cuestión de debate es, en democracias tuteladas, ¿dónde está el poder? ¿En la clase política? ¿En los ciudadanos? ¿O en estos actores que están un escalón arriba? Yo voy a dejar un último minuto por aquí, Álvaro, para que, aprovechando que estás por acá, le digas a la gente justamente por qué un voto por lo que tú representas por esa candidatura en el Distrito Metropolitano sería diferente. ¿Por qué ese sería un voto estratégico, por ejemplo? Es un voto estratégico porque hemos estado del lado de la gente en sus luchas en diversas demandas. Y estamos apelando a un voto inteligente, a un voto informado, porque esta vez la gente no se equivoque. Su voto tiene poder y en la medida que usted tiene poder también puede llevar representantes con poder de cambio. Ahora, yo además lo que digo es que el voto que más le duele al sistema es el voto de izquierda y en este caso una izquierda democrática. Y le estoy planteando a la ciudadanía que una vez que estemos construyendo una bancada de la dignidad con el movimiento Convergencia que estoy representando, o aquí, en este momento por lo menos, es que sí llevamos una agenda integral de reformas políticas y económicas. Gracias a Álvaro por habernos acompañado y por ese espacio. David, esto complementa bastante lo que hablamos en su momento de los estados paralelos, porque justamente esto lo que está es desnudando esos estados paralelos y cómo de alguna forma, aunque sea una democracia tutelada, se vayan limpiando esas estructuras. Es que son democracias inconclusas. Gracias, David. Gracias por esos aportes. Gracias, Álvaro.
Gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto es parte de un proceso, una serie de programas que vamos a ir haciendo en ese sentido para que vayamos formándonos más como ciudadanos de lo que viene. Estamos a 85 días de las elecciones y es importante que tengamos claro qué impacto tiene o no nuestro voto. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Dios los bendiga.